Hola a todos, bienvenidos a este canal nuevamente. En el video del día de hoy vamos a usar el método de discos y también el método de casquetes cilíndricos y nos vamos a dar cuenta que da lo mismo un método que el otro. ¿Listo? El área que vamos a hacer girar, en este caso vamos a hacerla girar alrededor del eje X, es el área que está acotada por la curva esta, que es y igual a 1 sobre X, el eje X, que es el eje y igual a 0, y x igual a 1 y x igual a 2. ¿Listo? Es esa área que está sombreada ahí, en rojito. ¿Listo? Entonces, vamos a usar para generar el sólido esta aplicación. Entonces, vamos a, como siempre, ahí se va generando, da la vuelta y se genera un sólido. ¿Listo? Entonces, ahí está el sólido que se genera alrededor del eje y igual a 0 o el eje x. Vamos a utilizar dos métodos. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar primero el método de discos y luego el método de casquetes cilíndricos y nos vamos a dar cuenta que da lo mismo. Entonces vamos a plantear primero por el método de discos. Y antes de continuar, los queremos invitar a que se suscriban a nuestro canal, a que comenten, a que compartan este contenido para así poder seguir creciendo. Entonces el método de discos me dice que el volumen es igual a pi. Y acá vamos a dibujar un disco representativo. Voy a generar nuevamente el sólido. Un disco representativo en este caso. Voy a trazar por acá un disco aproximado. Ese sería un disco representativo de ese sólido. Y entonces debemos hallar el radio de ese disco. Entonces el radio es la altura o es la función y igual a 1 sobre x. ¿Listo? En este caso, la integral debe estar toda en términos de x. Entonces aquí vamos a poder construir esos discos desde x igual a 1 hasta x igual a 2. El radio dijimos entonces que es un y, que en este caso es 1 sobre x, el radio al cuadrado, por dx. Ese es el planteamiento por el método de discos y ahí pues hacemos la integral. Entonces aquí me queda que esto es pi por 1, vamos a escribir esto bien. Esto es desde 1 hasta 2, de 1 sobre x al cuadrado de x, que es lo mismo que pi veces la integral de 1 hasta 2 de x a la menos 2, el exponente de la x sube como menos 2 de x y hacemos la integral. Esto es pi 1 sobre x menos desde 1 hasta 2. Y al evaluar entonces me queda que esto es pi medios unidades cúbicas por el método de discos. Ahora vamos a hacerlo por el método de casquetes cilíndricos. Entonces vamos a borrar aquí. Vamos ahora a escribir. Ese mismo volumen lo vamos a calcular ahora por el método de casquetes cilíndricos. Entonces voy a subir un poquito esto. Entonces aquí, en este punto, que es un medio, la integral por casquetes cilíndricos debemos partirla en dos. ¿Por qué? Porque si trazamos, por ejemplo, un rectángulo por acá, recuerden que los casquetes se generan, las alturas de los casquetes se generan paralelos al eje de rotación, que es el eje X. Entonces aquí si trazo un rectángulo, este rectángulo pues me va a generar un cilindro más o menos así. Y para ese la altura es diferente que si yo trazo uno por acá. Entonces la integral por el método de casquetes cilíndricos voy a tener que partirla en dos. Entonces aquí tengo que el volumen de la primera parte
va a estar multiplicado por 2pi. La integral va a ir desde 0 hasta 1/2, que es este punto donde se corta, donde es diferente el radio, desde 0 hasta 1/2. ¿Listo? De la altura dijimos que es la distancia entre, recuerden que esta es la recta x igual a 2 y esta es la recta x igual a 1. Entonces la distancia que hay de aquí a acá, ese punto de esa recta x igual a 2 a esa recta x igual a 1 es 1. Entonces la altura es 1 por el radio, que en este caso el radio es la distancia que hay de aquí a acá, es decir, un y, es y. Esto es y. De y. Listo, por el grosor. Más nos hace falta, si trazamos un rectángulo por acá, la integral ahora va 2pi de 1/2 hasta 1 de el radio va a ser un y, ¿cierto? Es la distancia que hay desde aquí hasta aquí, que es y. Por la altura, que es la que varía, por eso partimos la integral en 2, la altura, recuerden que esta es la función y igual a 1 sobre x, entonces hay que despejar de aquí el y porque todo debe estar en términos de y. Entonces aquí me queda que x es igual a 1 sobre y. Entonces me queda la función de la derecha, que es 1 sobre y, menos la función de la izquierda, que es x igual a 1. De y. Todo debe quedar en términos de y. Entonces aquí es de y. ¿Listo? El volumen, entonces, si realizamos esa integral, voy a realizarla por acá, va a ser igual a 2pi. La primera integral me da y al cuadrado sobre 2, evaluado desde 0 hasta 1/2, más 2pi por la siguiente integral, que aquí hay que primero hacer este por este, menos este por este. ¿Listo? Si realizamos esta cuenta por acá, aquí me va a dar y, voy a hacer esta cuenta por acá, voy a hacer esa distributiva por aquí me va a quedar y por 1 sobre y menos 1, esto va a ser igual a 1 menos y. ¿Listo? Entonces aquí puedo decir que la integral entonces será y menos y al cuadrado sobre 2, evaluado desde 1/2 hasta 1. Y si ustedes hacen esa evaluación, esto les debe dar pi medios, que es lo mismo anterior, unidades cúbicas. ¿Listo? Y con esto demostramos que por el método de discos y por el método de casquetes cilíndricos nos debe dar igualito el mismo valor, pi unidades cúbicas y pi unidades cúbicas. Recuerden que es el mismo volumen, entonces debe dar lo mismo. ¿Listo? Y esto sería todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, compartir y darle me gusta al video para que sigamos creciendo en este canal. Chao, chao.